Bueno, buenos días. Vamos a arrancar esta clase. La vamos a dividir en dos partes y vamos a hablar de temas que seguramente ya conocen y vamos a ver algún enfoque distinto o quizás algún material adicional de los temas que son de canales y de alcantarillas. Así que la idea de hoy es, bueno, vamos a arrancar con canales, vamos a hacer un pequeño intervalo y después vamos a continuar con alcantarillas, que son estructuras hidráulicas, ¿sí? En donde hay que controlar, eh, bueno, todos los parámetros, son estructuras que van a recibir cargas, estructuras que se diseñan desde un punto de vista hidráulico, desde un punto de vista estructural, geotécnico, ambiental, y que más allá de la hidráulica en sí, hay que tener en cuenta otros parámetros debido a que, por ejemplo, una obra de canal tiene que estar inserta en un medio ambiente y tiene que interactuar con un entorno, tiene que sortear interferencias, no tiene que ser peligroso. Y bueno, un poco vamos a ver algunas cuestiones de la hidráulica al principio y después vamos a ver cuestiones constructivas. Entonces vamos a arrancar. A ver un segundo que voy a abrir la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar a hablar de canales. Si se me escucha bien o se me escucha bajito. Estoy con el ventilador Escucha, acá, detrás mío. escucha Y, bien, escucha bien, perfecto. ok, porque yo escucho más el ventilador que a ustedes. O que mi voz inclusive. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco con la definición de canal. ¿Sí? Tengan en cuenta que un canal vendría a ser como un cauce artificial, ¿sí? Que sirve para conducir agua, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los canales, digamos, son escurrimientos a superficie libre, ¿sí? Eh, Caso contrario con las tuberías, en donde los escurrimientos de los flujos o fluidos son a presión. Entonces, en este caso, el hecho de estar a presión a superficie libre, estamos hablando que están a presión atmosférica y eh, podemos decir que el hombre ha desarrollado canales desde tiempos remotos o tiempos muy antiguos, ¿sí? En donde, bueno, las antiguas culturas, por ejemplo, las culturas de los antiguos egipcios, los romanos, los griegos, las culturas hispanoamericanas también tienen una suerte de, digamos, ya creaban canales, construían canales para poder abastecerse de agua, ¿sí? Entonces, ya desde la antigüedad, eh, los propósitos o las funciones que cumplían estas obras creadas por el hombre eran, por ejemplo, para riego o para la provisión de agua. Pero bien, eh, hoy en día podemos decir de que un canal vendría a ser una obra creada por el hombre para conducir las aguas para distintos fines como ser riego, desagüe, energía, abastecimiento de agua e inclusive la navegación. Tengan en cuenta que podemos citar ejemplos de grandes canales de navegación, como ser el Canal de Panamá o el Canal de Suez, que está ubicado en Egipto, eh, que son canales artificiales creados por el hombre que sirven para el paso de grandes embarcaciones. En Europa también hay algunos canales en Alemania, en el río Rin, en donde también son canales o ríos que atraviesan otros ríos eh, y sirve para la navegación o el transporte por agua. Entonces, vamos a hablar primero de los tipos de movimiento. Si esto es un pequeño repaso de las propiedades hidráulicas, y podemos decir de que el escurrimiento a superficie libre puede ser en régimen permanente y uniforme,
o puede ser gradualmente variado, ¿sí? Entonces acá vemos, esto está extraído del libro de BT Chow de hidráulica de canales abiertos. Es un libro muy interesante que si les gusta esta temática es muy bueno. No sé si se lo dimos al principio cuando le dimos la bibliografía, pero tengan en cuenta que em, hay un libro que es de hidráulica de canales abiertos de Bente Chow que tiene ya sus años, es de la década del 50, pero hoy en día sigue vigente. Y es principal referencia en lo que respecta a la hidráulica de canales abiertos. Entonces vean que acá tenemos un perfil longitudinal de un escurrimiento a gravedad, en donde podemos ver que el flujo, de acuerdo al contorno y de acuerdo a los saltos e interrupciones que puede llegar a tener, podemos decir de que va a estar sometido a distintos regímenes. Y ahí se puede ver, por ejemplo, cuando tenemos en este caso una compuerta plana, ¿sí? Podemos ver que en la parte inferior existe una contracción de la vena del agua y esto va a generar que sea un flujo rápidamente variado. Si esto recuerdan en hidráulica, que cuando se veían las distintas curvas de resalto y de remanso, bueno, hay distintas familias de curvas que va a identificar eh, los distintos comportamientos o regímenes del escurrimiento. Entonces podemos ver resaltos hidráulicos, remansos y demás cuestiones que son, digamos, eh, son circunstanciales en un canal y una de las premisas que ustedes tienen que tener para diseñar canales es que, bueno, en la mayor parte de la longitud, de su longitud, debe de ser diseñada como un escurrimiento uniforme y permanente, ¿sí? Y en la medida de lo posible, tiene que ser un flujo subcrítico, ¿sí? Es decir, un régimen lento, porque es fácil de controlar, no genera fenómenos de turbulencia o cuestiones que hacen que quizás el agua salte por encima de las bermas laterales del canal. Entonces, un poco la idea conceptual que se tienen que llevar es que, bueno, si en el caso de diseñar un canal, el, en la gran parte de su extensión debe de ser diseñado como un régimen uniforme y permanente y subcrítico, y en los lugares circunstanciales, en los lugares donde inevitablemente tenemos alguna interferencia, bueno, ahí tenemos que analizar el caso puntual del régimen variado, ¿sí? Que puede ser rápidamente variado o gradualmente variado. Y en ese caso, bueno, realizar algunas obras circunstanciales, obras puntuales, que sirvan para mantener eh, el régimen uniforme y permanente. Entonces, pasamos a las secciones transversales. Podemos decir de que los canales tienen secciones que son abiertas o cerradas y que un canal cerrado, que vendría a ser, por ejemplo, una tubería de un desagüe pluvial o de un desagüe cloacal, eh, digamos, el escurrimiento es a gravedad, ¿sí? Por más que esté cerrado. Y esto está dado porque en la parte superior hay una vena de aire que se comunica con el exterior a través de las bocas de registros o las cámaras de inspección. Y es importante, digamos, que exista el funcionamiento de esta vena de aire y en más importancia en el escurrimiento de líquidos cloacales, porque, digamos, la materia orgánica en descomposición que está en su interior hace que se liberen gases
y que estos gases, si están retenidos en algún lado o no están bien ventilados, bueno, puede llegar a generar procesos de taponamiento. Entonces, acá vemos también, esto seguramente lo habrán visto en varias materias, esto es una tabla resumen de los elementos geométricos de secciones usuales. Y también está extraído del libro de hidráulica de canales abiertos de Mentechou, en donde se pueden ver secciones que son tipo trapeciales, tipo tolva, triangulares, rectangulares, circulares y de perfil parabólico. Entonces tengan en cuenta que según la cobertura del canal, según el tipo de revestimiento, algunas secciones se pueden mantener a lo largo del tiempo. En cambio, si tenemos la situación de que tenemos un canal perfilado de forma trapecial y es de tierra, de tierra compactada, sin un revestimiento adecuado, bueno, es muy probable que con el tiempo esto pase a ser de forma tipo tolva, así es decir, se encurven los extremos, o las aristas, o los vértices, mejor dicho, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, y eso ahora lo vamos a ver, es de suma importancia que para que un canal tenga un correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil, el mismo presente un buen mantenimiento, ¿sí? Un buen mantenimiento durante su operación para evitar de que, por ejemplo, se modifique su número de Manning, su coeficiente de, eh, digamos, de rozamiento, y haga que pierda efectividad hidráulica. Entonces, a ver si tengo más. Bueno, acá esta tabla está media cortita, en realidad son más parámetros hidráulicos, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos el área, digamos, el área de la sección transversal del escurrimiento, el ancho superior, el perímetro mojado, el tirante hidráulico, y así una serie de otros parámetros que acá está simplificado, ¿sí? Tengan en cuenta que hay más y no se queden solamente con los datos de esta tabla. Así que, bien, vamos a continuar. Bueno, por lo general para canales vamos a utilizar la famosa fórmula de Chesimani, que dice que eh, la velocidad es inversamente proporcional al número de Manning, ¿sí? O al coeficiente de rugosidad, y es proporcional, ¿sí? Elevado a una potencia del radio hidráulico y del J o la pendiente, ¿sí? Y en el caso de tener caudales, simplemente lo que hacemos es multiplicamos por el área en ambos miembros y de esa forma área por velocidad debido a la ecuación de continuidad hidráulica, esto es Q, y Q es igual a todo esto. Entonces, digamos, la pendiente y el radio hidráulico son parámetros que van a depender de la topografía y de la sección transversal. Entonces, muchas veces lo más difícil de determinar es este coeficiente de rugosidad de Manning, en donde acá hay algunas tablas, ¿sí? Esta tabla está dada para, también está extraída de el libro de hidráulica aplicada, perdón, de hidráulica de canales abiertos de Bentechau, en donde podemos ver que tenemos, según la tipología eh, de canal y según el material o según la cobertura, tenemos distintos coeficientes de rugosidad que están recomendados. Entonces, tenemos mínimos, medios y máximos. Y acá voy a decirle que, bueno, básicamente este coeficiente de rugosidad va a depender de todos estos parámetros y que existe una fórmula que es la fórmula de Cowan, sí, que hace una aproximación más realística
de lo que es el coeficiente de rugosidad. Entonces podemos decir que no solamente va a depender de la rugosidad de la superficie, sino de la vegetación que haya, de la irregularidad en el mismo, en el canal, de si es alineada, si es de rectilíneo o es sinuoso el canal, si presenta procesos de erosión y sedimentación y de otras cuestiones. Entonces acá podemos ver que según Cowan, eh, el número de Manning puede llegar a ser ajustado de acuerdo a la sumatoria de todos estos parámetros que vendrían a corresponderse a número de Manning parciales, ¿sí? Parciales que se detalla cada uno en una tabla distinta, ¿sí? Multiplicado por la sinuosidad del material. Uy, perdón. Esperen un momento, por favor. Esperen. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, Ahora sí. Sí, profe. Uy, bueno, disculpen, pero digamos, a veces uno, el hecho de estar acá en la casa, hace que, bueno, hayan algunos imprevistos que uno tenga que salir, bueno, así que les pido 1.000.000 de disculpas. Ahora vamos a continuar. A ver, ahí está, listo. Ahí vamos a continuar con lo que es el método de Cowan para determinar el coeficiente de rugosidad. Entonces les decíamos que es una fórmula que depende de todos estos parámetros y Cowan lo que dice es, bueno, vean que acá tenemos según el tipo de material de la cobertura, el grado de irregularidad, porque muchas veces sucede que no es una cobertura homogénea o con una buena compactación, o muchas veces no es lo mismo el corte que se puede hacer el perfilado en una roca, que muchas veces tiene que ser mediante voladura, que el perfilado en tierra. Y así sucesivamente vean que tenemos distintos coeficientes de rugosidad eh, que vendrían a ser aparentes o coeficientes que van a involucrar una cuestión específica y en función de esto, bueno, se determina un coeficiente más ajustado, ¿sí? Más realístico, de por sí decirlo. Entonces, por lo general, esto lo extraje de otra materia, uno tiene que tener en cuenta, bueno, cuál va a ser el sistema de canales, o hay que determinar el trazado. Tengan en cuenta que cuando estamos diseñando una red de canales o una red de drenaje de una ruta o una vía de comunicación,
Bueno, la misma tiene que ser paralela a la misma o longitudinal y transversal, ¿sí? Es decir que, digamos, la vía de comunicación con sus terraplenes son, es una barrera o artificial que puede generar el represamiento de las aguas. Entonces hay que establecer un sistema de canales o un trazado de los canales de tal manera de evitar la acumulación de las aguas en lugares donde puede llegar a afectar, eh, no sé, el medio ambiente, la producción, las cuestiones económicas y las obras. Entonces, para ello es muy importante tener una buena topografía del emplazamiento y mediante, bueno, relevamientos que pueden ser de forma directa o indirecta, realizar bien el trazado de las cuencas, bien dónde están los escurrimientos y dónde van a estar los cauces tributarios y demás. Después de ello, bueno, se aplica la hidrología, ¿sí? Todo lo que están viendo con el profesor Diego Taus, en donde a través de un modelo hidrológico se determina en un punto de estudio, bueno, cuánto es o cuál es la forma del hidrograma de salida de esas escorrentías superficiales. Y con ello se diseña el canal, ¿sí? Entonces, la hidrología vendría a dar como si fueran una suerte de sobrecargas de la estructura que es el canal. Entonces, el canal hay que diseñarlo hidráulicamente y en función si es revestido o no, hay que tener en cuenta algunas formulaciones distintas. En el caso de que el mismo es revestido, no hay ningún problema en aplicar las fórmulas de Chizimanin, pero en el caso de no ser revestido y ser un canal de tierra, eh, hay que aplicar algunas de las fórmulas de la hidráulica fluvial que vamos a ver ahora eh, y que van a tener en cuenta las fuerzas de arrastre o la velocidad máxima permisible del escurrimiento de tal forma de no evitar, perdón, la erosión. Entonces, en el caso de caminos, el canal o el trazado de canal se diseña desde la concepción del camino y son indivisibles, es decir, que no se puede, digamos, diseñar en formas independientes y después juntarlos, sino que tiene que estar diseñado de forma conjunta. Entonces, para el emplazamiento del canal en el terreno, ¿sí? Por lo general se conoce el origen y el destino, el punto A y el punto B, y se busca la máxima economía global, ¿sí? Es decir, que, eh, digamos, eh, cuando hablamos de economía, no es solamente economía en la sección transversal o en la sección hidráulicamente más económica, sino también que va a pasar por una topografía o va a pasar por algunos lugares donde tiene, no sé, distintos parámetros geotécnicos o pasa, no sé, tiene más o menor, ¿cómo decirlo? Expropiación de terrenos. Entonces, la economía global tiene que dar una obra de canal que no sea muy costosa. Entonces, acá, como bien decíamos, terrenos inestables o muy permeables, la subdivisión de la tierra por el tema de expropiación y después algunas cuestiones, bueno, todo un canal es una obra de movimiento del suelo, por lo tanto, debiera de ser compensado de tal manera de que los costos de traslado, de transporte de esos suelos no afecten a la obra, ¿sí? Tengan en cuenta que el movimiento del suelo ocupa algo, un porcentaje importante en la construcción de estas obras. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se realiza un desmonte, si vean que en un terreno que es de este tipo, hay que tener
no solamente las pendientes del canal, sino que hay que tener bermas hacia sus laterales para que pueda ser mantenido, es decir, que mediante algún equipamiento, camiones o equipo de movimiento de suelo, podamos mantenerlo durante la instancia operativa. Y a su vez, hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la tipología de terreno, bueno, hay que tener en cuenta estas pendientes de tal manera de que todo el conjunto presente estabilidad, ¿sí? Una estabilidad global y evitar deslizamientos y volcamientos debido a que las pendientes no son las adecuadas o las correctas. En este caso vemos una obra en desmonte, acá vemos una obra en media ladera, y ahí vean que en este caso hay que tener mucho cuidado de la protección del talud, ¿sí? En roca hay que tener en cuenta que en las zonas montañosas la roca está altamente meteorizada, entonces muchas veces hay que, de alguna forma, ¿sí? Esto tiene que trabarse, ¿sí? Y tiene que evitarse el desmoronamiento para el interior del canal. Después, acá vemos que presenta un revestimiento y que muchas veces en secciones a media ladera hay que realizar un dique, un pequeño dique longitudinal que también hay que verificarlo a la estabilidad global. Y en el caso de terraplén, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta de que, digamos, la interfase entre el terreno natural y el terraplén, ¿sí? Tiene que evitarse, porque vean que es un plano de falla, y que si no está bien compactado y no está bien trabajada la interfase entre el terreno natural y el terraplén, es un lugar de constante filtraciones. Y además, esto genera, digamos, también complicaciones en la estabilidad global de la estructura. Por lo general, los canales que están en terraplén tienen que tener un revestimiento impermeable, ¿sí? Para evitar de que esta interfase se vea perjudicada por, no sé, una red de filtración de agua de poros que se puede llegar a generar. Entonces, tengan en cuenta que tenemos bermas, tenemos los caballones, que vendrían a ser algunos depósitos de material sobrante de la excavación, algunas zanjas de guardia o colectora que pueden llegar a estar paralelas a los canales, y esto tiene que ser gestionado ambientalmente, ¿sí? Tengan en cuenta, no sé, un ejemplo que no es de canal, pero sí es de una vía de comunicación en donde hay terraplenes, la autopista Buenos Aires-La Plata, eh, digamos, extrajo la tosca para sus terraplenes de, digamos, de canteras que estaban ubicadas en su proximidad. Y hoy en día son esas lagunitas que podemos ver, que hay una acá en Sarandí, hay otras en Berazategui, bueno, y hay a lo largo de toda la traza de la autopista están esas lagunas que son profundas y que son peligrosas y que eh, digamos, de alguna forma hay que compensar, digamos, o hay que remediar ambientalmente, digamos, todo eso porque de algún lado se requirió de material, digamos, o se depositó el material sobrante y eso no tiene que afectar el medio ambiente. Entonces, vean que acá vemos emplazamientos de canales, ¿sí? Y acá hay dos criterios que son contrapuestos, ¿sí? Donde tenemos por un lado el, un canal que es para riego, ¿sí? Y por otro lado tenemos un canal que es para desagüe, ¿sí? El canal para riego o para energía va a seguir la curva de nivel evitando perder la energía. ¿Por qué motivo? Porque la energía sí tiene que ser transformada
o la energía de posición o la energía cinética que puede llegar a almacenar o a generarse, tiene que ser transformada en energía eléctrica, ¿sí? En una turbina. Eso es por un lado. En el caso de energía, y en el caso de riego, eh, tiene que evitar la pérdida de energía para así, la acción de gravedad, tiene que, eh, ¿cómo decirlo? Puede llegar a cubrir una mayor extensión si está eh, en la parte más alta, ¿sí? En la mayoría de su recorrido. En cambio, si rápidamente baja, ¿sí? Es como decir, si está arriba, el canal va a tener mayor posibilidad de tener una mayor área cultivada, ¿sí? Este es el punto A y este es el punto B. En cambio, si nosotros bajamos rápidamente la energía para después conducirlo por terrenos bajos, bueno, eso va a implicar de que sea difícil por gravedad abastecer a otros sectores. En cambio, los canales que son destinados al desagüe sí o sí tienen que estar en los puntos más bajos o tienen que ser cursos de agua. Entonces acá vemos un ejemplo de canales para energía. ¿Sí? Vean que un poco la premisa que les acabo de decir, evitar, ¿sí? Con este canal, evitar eh, la pérdida de energía de tal manera de poder aprovecharla todos en una casa de máquinas. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá tenemos, eh, bueno, acá el flujo de río original y cómo esto es derivado por este canal de energía o este canal para energía, y de acá, mediante una tubería forzada, ¿sí? O la tubería de aducción, va hacia la casa de máquinas. Entonces, con esta derivación, que a través de una estructura de derivación, se pudo aprovechar la topografía para generar un salto hidráulico. Y acá hay un ejemplo en donde se hace una derivación para aprovechar un canal para energía. Entonces acá tenemos eh, en la central planicie Banderita, en el complejo hidroeléctrico de Cerros Colorados. Para riego, vean que para riego, a ver si tengo, esta me gusta más. Para riego también, acá tenemos una derivación, ¿sí? Una estructura de derivación en el río, y después hay canales principales y canales secundarios, y que hay una serie de elementos, ¿sí? De elementos derivadores, podrían así llamarse, que sirve para regular y distribuir a cada una de las fincas, ¿sí? Con el agua para riego para poder tener una cierta extensión de área cultivable, ¿sí? Por riego. Esto se da en lo que es las provincias cuyanas, en donde hay una red de canales de riego que es de suma importancia y que es prácticamente es de la economía regional vitivinícola. Entonces acá podemos ver cómo es los canales para riego, en donde eh, vean que no necesariamente tienen que ir por los lugares más bajos, sino que tienen que desde aguas arriba atravesar un punto alto y de ahí empezar a derivar hacia los lados más bajos, ¿sí? Es algo contrario al caso de desagües. Y después, bueno, estas son algunas cuestiones básicas o estudios que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Siempre hablamos de topografía, hablamos de la geotecnia, eh, y bueno, esto lo dejo que es lo mismo que venimos hablando para presas. Después, la sección hidráulica óptima no siempre va a ser eh, la más económica, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá no tengo el ejemplo, pero para los que cursaron vías de comunicación 1, cuando se ve
un canal que presenta un radio hidráulico de 1 metro, que puede ser de una forma así o puede ser de una forma así, y que no siempre se tiene el menor volumen de excavación cuanto menor o más cúbica es la forma, ¿sí? Respecto a los taludes, van a ir variando de acuerdo a la tipología de material. Y bueno, después tenemos un resguardo. El resguardo vendría a ser la revancha que tiene que tener, y hay distintos criterios. Sí, a ver si tengo una tablita. Acá está. Que, por ejemplo, acá está el criterio del Bureau Reclamation, o también está el criterio de Bentechow, que esto está extraído de el libro de hidráulica de canales abiertos, y básicamente varía entre 0,30 y 1,20 m, ¿sí? De acuerdo a la envergadura del canal. Bien, hasta acá hablamos de canales que estamos hablando de canales que son no erosionables, ¿sí? Entonces se puede aplicar lo que vendría a ser la fórmula de Chess-Manning y todos los conceptos que vimos anteriormente. Pero en el caso de canales erosionables, bueno, acá la cosa se complica un poco más porque eh, puede pasar en un canal de tierra no revestido que existan variaciones de la sección transversal, ¿sí? Producto de que el agua tiene, y más el agua limpia, eh, es abrasiva, digamos, a las paredes del canal, y eso puede generar que se modifique la estructura del mismo. Entonces, en el caso de canales que sean erosionables, tenemos por lo general un canal que es estable, que es el que no tiene variación de la sección transversal, y el canal que es en régimen, que puede haber movimiento de materiales, pero puede llegar a compensarse, ¿sí? Es decir que si hay erosión, puede haber deposición, y podemos decir que se cumple con el criterio de la balanza de Lane, en donde, bueno, se puede llegar a subsanar. Respecto a los criterios de diseño, hay tres. Sí, está el de la velocidad máxima admisible, el de la fuerza atractiva de arrastre y el de las teorías del régimen. Tengan en cuenta que todos, la forma de encarar o la forma de diseñar un canal de tierra erosionable eh, parte de las premisas de la hidráulica fluvial, ¿sí? Y la hidráulica fluvial es la que se encarga de, mediante sus formulaciones empíricas, de establecer, bueno, cómo es el funcionamiento o el comportamiento de un canal y cuáles son los criterios de diseño. Eh, que si nosotros fijamos una velocidad máxima o fijamos una fuerza de arrastre mínima, podemos llegar a, a satisfacerlo a estos criterios y obtener un dimensionamiento de un canal que sea erosionable. Entonces, vean que las teorías del régimen, acá vemos dos autores, lo que dice son algunas relaciones empíricas que van a vincular, por ejemplo, la relación velocidad tirante, velocidad pendiente y velocidad caudal, en función de estas formulaciones, ¿sí? No voy a detener mucho a esto, porque después le voy a dejar la bibliografía para que, eh, por si quieren estar un poco más detallado, más informado acerca de esto. Después, el criterio de la velocidad máxima permisible. Bueno, hay distintas tablas y distintos coeficientes de corrección, en donde básicamente podemos ver que según el tipo de material, sí vamos a tener una velocidad máxima, pero va a, a estar asociada a un tau, ¿sí? Que vendría a ser una fuerza tractiva, ¿sí? Esta fuerza atractiva, recuerdan, la tensión de arrastre, que hace que si se superaba, por ejemplo, la tensión, el tau C, la tensión de arrastre crítica,
se producía la iniciación del movimiento del sedimento, por lo tanto, habría bueno, procesos de erosión. Entonces vean que acá hay algo interesante que se puede extraer de esta tabla, y es que el agua limpia tiene una capacidad abrasiva mayor. A ver un segundo. ¿Y por qué está dado esto de que tiene una capacidad abrasiva mayor? Acá podemos ver que la velocidad máxima admisible para agua limpia es de 2 pies por segundo. Bueno, esta es una tabla que hay que convertirla a unidades internacionales. Y vean que para el agua con limos coloidales, ¿sí? Con una cierta eh, concentración de sedimentos, eh, acá nos falta determinar, bueno, cuánto es el porcentaje de concentración, pero con algo de concentración de sedimentos, vean que admite velocidades mayores. Entonces, bueno, acá está un poco lo que corresponde a la fuerza de arrastre, que tiene que ser menor que la crítica para evitarse el movimiento y el proceso de erosión. Y esto es un poco, vean que acá tenemos la formulita que habíamos visto de la hidráulica fluvial, ¿sí? En donde vean que la tensión de arrastre es proporcional al peso específico del sedimento por el radio hidráulico por la pendiente. Entonces, este valor crítico depende de la granulometría de los materiales y de sus densidades o sus pesos específicos. Entonces, vean que también la ley de variaciones de tensiones de arrastre va a variar según el fondo, según si estamos en la solera o en los taludes, ¿sí? Siendo menor el arrastre en, en la zona de los vértices, ¿sí? O tendiendo a cero. Y bueno, acá hay distintas fórmulas que sirven para determinar, según alguna relación de la geometría del canal, bueno, cuánto es la tensión de arrastre, ¿sí? Entonces vean que son en los taludes y en el fondo, es decir que es una forma de determinar este diagrama mediante estas tablas. Bien, después hay algún que otro efecto diferente en la solera y los taludes que se ajusta con este parámetro. Y bueno, en el apunte está explicado, me parece un ejemplo, que después eventualmente lo vemos en la próxima clase, pero tengan en cuenta que eh, son formulaciones de la hidráulica fluvial que básicamente limitan una velocidad para evitar que se generen tensiones de arrastres que hagan que se erosione el canal, y el esfuerzo tractivo también, o el sí, neto, también cumple un criterio similar. Pero hay que tener en cuenta que a su vez un canal de tierra puede generar infiltraciones, fugas, absorción, evaporación, y que en los grandes proyectos de canales todo esto tiene que estar contemplado. Bueno, acá hay algunas cuestiones de por qué se produce la infiltración. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta de el agua freática, ¿sí? Tengan en cuenta que si este es un terreno, ¿sí? Este es el canal, esto es una sección transversal. Bueno, hay una línea freática que se va a vincular, y que esto puede tener un sentido o el otro sentido, si en el caso de tener este sentido va a aportar de agua al canal, y en el caso de tener este otro sentido va a quitar agua del canal, ¿sí? Esto se produce en zonas que son muy permeables y que hay que tener en cuenta porque genera fugas importantes. Acá hay algunos ejemplos de cuánto puede llegar a ser la pérdida orientativa por infiltración de acuerdo a la tipología de terreno.
vean que mientras más permeable es el terreno, mayor es la pérdida de agua. Bien, a ver un segundito. Voy a cambiar de presentación. ¿Alguna consulta? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de revestimientos que hay en los canales. Ahí se puede ver la pantalla. Sí, sí, tenedor. Bueno, entonces, bueno, acá hay algunos objetivos como ser seguridad, economía y facilidad de mantenimiento de un revestimiento. Y bueno, estas son, respecto a la seguridad, estas son las características. Economía siempre importante, reducir las pérdidas por filtración. A ver un segundo. Ahí está. Mantenimiento. Es muy importante que los canales sean de fácil mantenimiento o de fácil limpieza. Esto va a estar dado por el organismo que se encarga de su mantenimiento. Tengan en cuenta que para los cursos de agua naturales de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Hidráulica, que depende del Ministerio de Infraestructura, tiene una dirección de mantenimiento de cursos de agua. Y esto está dado porque para que el mismo trabaje bien, tiene que, hay que cortarle pasto. En el caso de tener residuos sólidos urbanos, hay que sacarlos y bueno, hay que mantenerlo bien. Viste, malezas y vegetación que puede llegar a haber. Algunas condiciones que tienen que cumplir todos los revestimientos son básicamente de impermeabilidad, resistencia estructural y a la erosión, que sea de bajo costo, que sea durable y que presente una eficiencia hidráulica, ¿sí? Porque eh, si le quita eficiencia hidráulica, el canal va a transportar menos caudales de agua y eso va a ser contraproducente. Algunos tipos de revestimientos son, bueno, hormigón, ¿sí? O mortero de cemento, asfálticos, algunas membranas plásticas, suelos seleccionados, colchonetas o gaviones y bloques de hormigón. Entonces vean que en el caso del hormigón va a tener un cierto espesor, va a tener una cierta armadura. La armadura va a ser básicamente para evitar la fisuración eh, o para controlar la fisuración durante el fraguado y también durante, digamos que las grandes dilataciones que se pueden llegar a producir no afecten al mismo, ¿sí? Tiene que tener un cierto recubrimiento y tiene que realizarse un procedimiento constructivo adecuado o correcto, ¿sí? Porque si no está bien compactado el lugar donde está la solera del canal o los laterales o los espaldones o mejor dicho las márgenes laterales, esto puede tener consecuencias a futuro porque se pueden generar socavaciones o se pueden generar fenómenos que degraden la vida útil del de el canal. Acá vemos que en el caso de tener eh, un terraplén, si vean que en este caso hay un terraplén mayor compactado en la zona donde va a estar el canal y el mismo está revestido para evitar la filtración a través de este plano, ¿sí? Que es de contacto entre el terraplén nuevo y el terreno natural. Obviamente, no es que hay terreno natural con cobertura vegetal, sino que lo que se hace es, se quita la cobertura vegetal, se quita la materia orgánica y se lo empieza a construir al terraplén sobre un terreno bueno. Acá vemos una planillita, ¿sí? Que es orientativa del Bureau of Reclamation.
tengan cuidado que esta está en unidades anglosajonas, en donde dice, bueno, en función de la capacidad del canal, ¿sí? En pie cúbico sobre segundo, determina un determinado espesor en pulgadas de acuerdo a la tipología de hormigón, ¿sí? Por ejemplo, tenemos hormigón proyectado, hormigón sin armadura, hormigón de cemento Portland, y bueno, esto en Estados Unidos hay canales recubiertos con asfalto, no es el caso habitual de nuestro país. Entonces vean que para una cierta, vean que 1 pulgada, 2 pulgadas son 5 centímetros, 4 pulgadas ya estamos hablando de 10 centímetros, ya estamos hablando de hormigón armado, y que son para eh, eh, capacidades de canal ya más importantes. Acá vemos otra tabla, resumen, que también tenemos espesores en centímetros de hormigón simple y de hormigón armado, eh, y que seguramente está extraída de esta porque habla de el Bureau of Reclamation. Entonces vean que un canal puede llegar a tener un espesor de 5 centímetros a 10, 11, 12, 15. ¿Sí? Entonces son espesores que hay que controlar la fisuración y hay que, para evitar de que tenga puntos de fugas del agua. Armadura mínima, no vamos a tener armadura para fines estructurales, sino que es simplemente para el control de la fisuración. Y en espesores delgados, ¿sí? También se recomienda tener por lo menos una malla fina para evitar la fisuración del mismo. Bueno, acá hay algunas cuestiones vinculadas a la tecnología del hormigón, y ahí se puede apreciar eh, una obra de un canal de construcción. Si ven que en este caso tenemos un equipo eh, que directamente realiza el vertido y colado del hormigón. Es una terminadora, pero en vez de ser de pavimentos, es una terminadora de canales, ¿sí? Y cumple la misma función. Vean que tiene unos carriles de avance con rueditas en los costados y va vertiendo el hormigón de tal manera de ya dejándolo en su posición final, ¿sí? Con esta terminadora. Vean qué interesante que es cómo está logrado el terraplén, ¿sí? Un terraplén que se ve que está con un terreno vial compactado y está bien perfilado. Inclusive vean que tenemos acá en los extremos las guías para tener, seguramente con una guía acá y acá, para controlar los niveles, verticalidad, alineación de ese canal. Y bueno, acá se está vertiendo el hormigón y estamos generando el canal. Ahí hay otra imagen, ¿sí? Y se puede ver que inclusive se están dejando las distintas juntas de dilatación, ¿sí? O juntas que sean constructivas. Vean que el operador está acá arriba y que con una muy poca cantidad de obreros, ¿sí? Se pueden generar con estas máquinas terminadoras de canales grandes producciones o grandes cantidades de metros cúbicos. Ahí vemos otra terminadora que es de otra forma. Esta es muy similar a la terminadora que se utiliza para generar la pantalla impermeable de una presa tipo CFRD, en donde se hace de abajo hacia arriba, ¿sí? Esa terminadora es deslizante y tiene unas guías para realizar desde abajo hacia arriba,
y ya dejar la situación, pero vean que es para muy grandes canales, ¿sí? Vean que esto ya prácticamente es el revestimiento de un río, ¿sí? Importante, acá hay un puente, acá atrás, y esto es una imagen antigua, ¿sí? Vean que en este caso, también para el control de la fisuración, se alternan los paños, ¿sí? Para después, eh, digamos, una vez que se contrae el paño intermedio en zonas muy calurosas, se vierte el hormigón en el paño restante de forma alternada. Y ahí tenemos unas maquinitas chiquitas para hacer pequeños canales. Estas son máquinas interesantes. Vendría a ser como para pavimentos o para uso vial, hay una máquina que se denomina cordonera. Y bueno, esta es media parecida, así una pequeña máquina que sirve para realizar el canal. ¿Sí? Vean qué interesante y cómo es que va quedando, porque ya en definitiva, eh, digamos, acá sí se pueden obtener eh, un buen aprovechamiento del material porque no, no hay irregularidades, digamos, en su construcción. Bueno, algunas tolerancias constructivas que lo define el Bureau of Reclamation. Tendría que ver si hay algún manual de canales del Bureau of Reclamation. Hay bastantes recomendaciones. Seguramente haya algún librito parecido al libro de diseño de presas pequeñas, pero de canales. Lo voy a dejar como tarea para el hogar, para así lo busco y se los mando. Y bueno, después las juntas. ¿Sí? Las juntas tienen que ser de dilatación, de contracción y, bueno, hay que tener en cuenta de que, y también las juntas constructivas. Ahí vemos algunos ejemplos de juntas. Y, bueno, los revestimientos delgados de mortero, esto es con hormigón proyectado. La recomendación es que se coloque armadura, ¿sí? Entonces ya pasa a ser hormigón armado. Vean acá cómo se está gunitando o proyectando el hormigón sobre este canal. Lo malo del hormigón proyectado así es que le genera mucha rugosidad y esta rugosidad puede hacer de que, digamos, al agua le cueste, ¿sí? Genere un mayor rozamiento al escurrimiento del agua. Algunos espesores, vean que para hormigón proyectado o unitado, estamos hablando de 3 a 5 centímetros, y revestimientos asfálticos, esto mucho no lo utilizamos acá, esto es más de Estados Unidos. Y bueno, membranas es y plásticos es lo que se suele utilizar. Acá vemos un ejemplo de una membrana asfáltica en una zona, digamos, que es difícil de llegar, digamos, y que genera una solución interesante. Y acá vemos la geomembrana, ¿sí? Eso es lo que se suele utilizar hoy en día en los canales acá. Inclusive la geomembrana presenta eh, eh, dados de hormigón, de tal manera de ya tener un revestimiento contra la erosión. A ver si tenemos alguna. La geomembrana, o también lo que se hace muchas veces con esta geomembrana, se eh, hacen losas y después se lo coloca ya con la losa puesta. Es bastante interesante cómo es la misma. Respecto a los revestimientos de tierra, bueno, hay que tener en cuenta que sean suelos de características viales. Y acá lo que voy a ver si vean que acá. Vean cómo tiene que venir el rodillo pata de cabra, ¿sí? Y esto que genera que en estos sectores, ¿sí? Eh, haya un desaprovechamiento de la compactación, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre no tenemos una contención lateral que confine al suelo compactado. Entonces, lo que se suele hacer es un sobrehacho un poquito más grande, de tal manera de que después con una motonilevadora,
motoniveladora, se extraiga esos 4 o 5 centímetros que no están compactados y se logre un buen perfilado. Entonces, las capas tienen que ser del entorno de los 20 centímetros. Y bueno, acá hay algunas cuestiones vinculadas a los suelos más adecuados. Acá estamos, lo que les decía, el tema de las colchonetas o los gaviones. Vean qué interesante que se pueden generar colchonetas que están rellenas de, por ejemplo, canto rodado, piedra partida o alguna roca, ¿sí? Que tenga una buena distribución granulométrica, y eso hace que se evite, esto más que nada es para defensas costeras, ¿sí? En donde se evita que los procesos de degradación dañen el talud lateral. Hormigón prefabricado, si ahí vean que esto es también defensas costeras de río, donde se colocan estos bloques premoldeados de hormigón. Y con eso cerramos un poquito acá. ¿Alguna consulta de los revestimientos? Bien, como les decía, ahora vamos a hablar de algunas estructuras puntuales que están en los canales. Uy, perdón, un segundo. Y hay que tener en cuenta de que a lo largo de la traza de un canal, como bien habíamos visto en las imágenes anteriores, van a existir distintas obras, como ser, por ejemplo, derivadores de los caudales, partidores, obras circunstanciales, obras puntuales, que van a ser necesarias para el correcto funcionamiento de la red de canales. Y que en el caso de una red de riego, básicamente son compuertas, derivaciones, y que muchas veces sucede también de que hay que tener centrales de bombeo o cañerías de impulsión u otros accesorios que eh, se necesiten para poder realizar la obra del canal, y que ahora vamos a ver las características principales de algunos de ellos. Entonces, en el caso de que las redes funcionen por gravedad a pelo libre, tenemos estas obras, a ver, que son las obras de conducción, que son los canales propiamente dicho, las obras de regulación, obras de protección y otras obras. Entonces, las obras de conducción, canales, ¿sí? Vamos a ir para adelante. Las obras de enlace, vean que acá tenemos transiciones, rápidas, caídas, sifones y otras cosas. Por ejemplo, en el caso de un canal que atraviesa un valle, bueno, hay que hacer el puente canal o el acueducto. Y bueno, ¿cuáles son las obras de regulación? Son las que regulan, como su nombre lo dice, el caudal del canal. Entonces, todas estas son obras de regulaciones, vamos a ver algunas, eh, como ser partidores, módulos, descargadores, derivaciones, etc. Las obras de protección es en el caso de crecida, bueno, o en el caso de sedimentación, bueno, hay que tener algunas obras que protejan las estructuras de los canales. Entonces acá tenemos todas estas obras que vamos a ver. Y después las obras varias son tomas, alcantarillas, puentes, aforadores y escala de peces. Por ejemplo, respecto a las transiciones, hay que diseñar la transición de tal manera de evitar o de minimizar pérdidas de energía considerables. Entonces, por lo general, vean acá, esto puede llegar a pasar de que partimos de una sección trapezoidal y tenemos que cambiarlo a una sección cuadrada o una sección circular cerrada. Entonces, ahí es donde vamos a tener una obra que sea de transición, ¿sí? Una obra de transición que acá vean que
la forma de la transición, esta en este caso es parabólica, en este caso es trapecial, y en este caso, bueno, acá es también una mezcla entre parabólica y trapecial. ¿Sí? Entonces, cada una de estas transiciones eh, hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas. Muchas de ellas están, eh, se requieren de estudios en laboratorios de hidráulica con prototipos a escala reducida y por lo general hay que tener las premisas de que dan los manuales de recomendación, como ser el libro de hidráulica de canales abiertos de Vente Show, que tiene un capítulo de transiciones y hay varios fundamentos que sirven para poder prediseñar las mismas. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de cómo es una transición en un canal revestido de hormigón. Y ahí vemos otra transición. Vean que en este caso partimos de un curso de agua natural a un curso, a un canal artificial. ¿Sí? Entonces, vean que en la zona de transición el agua va a generar, digamos, todo esto que se tiene que reacomodar para que evitar fenómenos erosivos en los canales. Después tenemos las rápidas. Entonces, en las rápidas hay que tener en cuenta que en la parte baja de la rápida, esto cuando tenemos grandes desniveles, y es el hecho similar al de un vertedero, ¿sí? Pero muchas veces un canal tiene que sortear, no sé, una topografía muy empinada, entonces es muy similar a un vertedero porque tiene una sección de control, tiene la rápida y tiene un órgano de amortiguamiento, ¿sí? O un órgano de disipación de esa energía. Entonces vean que la rápida va a tener la entrada, la sección de control, la conducción o la rápida, el disipador de energía, una transición a la salida y la restitución. Después están las caídas o los saltos, ¿sí? También que puede llegar a ver en un canal. Y bueno, este salto hidráulico tiene que ser controlado mediante una estructura. Acá vemos algunos ejemplos de saltos, ¿sí? O de rápidas, en donde vean que el flujo, por lo general, es rápidamente variado y hay que estudiar esa obra de tal manera de evitar algún fenómeno contraproducente contra la misma. Sifones invertidos, esto, los que dije anteriormente, seguramente lo han oído hablar, pero en el caso de sifones invertidos es algo interesante y que seguramente muchos de ustedes no haya oído hablar, y básicamente es una obra que se realiza cuando tenemos que atravesar, por ejemplo, un ferrocarril, un camino, y estamos muy limitados con la tapada, ¿sí? Entonces vean que acá tenemos el canal en este perfil longitudinal, y vean que acá generamos un sifón, ¿sí? Entonces, en el interior del sifón, el escurrimiento es a presión. Obviamente tiene órgano de descarga y acá hay que controlar el remanso hidráulico que va a tener en la embocadura, porque acá hay una transición de escurrimiento. Acueductos o puenteductos se hace también para cuando de repente hay alguna depresión en el terreno en zonas montañosas, bueno, el canal tiene que atravesar a través de un puente. Ahí vemos un ejemplo donde se puede aprovechar el puente ducto para, por ejemplo, para otro fin, otra función, ¿sí? Hacerle una capa, ¿sí?
una losa superior y aprovecharlo con otro fin, por ejemplo, una calle. Si acá vemos, en realidad esta foto está mal porque es un puente, no es un puente ducto. El canal pasa por debajo. Acá sí vemos, esto puede ser una alcantarilla. Y después tenemos otros cruces, ¿sí? Vean que en algunos cruces, ¿sí? Cuando tenemos una ruta, es una alcantarilla, digamos, podría ser. Después obras de retenciones, y esto se hace con puertas, que ahora vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Ahí vemos la retención que se hace en las compuertas. De tal manera, esto está muy dado en las zonas donde se realiza riego, donde se mide el riego o se limita a que en los canales secundarios o terciarios pase mucho el agua, ¿sí? Entonces, porque tiene que pasar lo necesario para que se pueda producir el riego en esa finca y permitirle utilizar esos caudales a las demás fincas. Entonces hay algunas compuertas tipo automática, como ser la AMIL, ahora vamos a ver una foto, estas de acá, que básicamente tiene un sistema de balancini de contrapesos que cuando se supera un determinado caudal, bueno, sube y parte y solamente limita a que al flujo o al paso de una pequeña porción de los caudales de agua. Acá hay otra compuerta donde el contrapeso está aguas abajo, entonces lo mismo, ¿sí? Sube o baja regulando el agua, ¿sí? Son compuertas medias sofisticadas que requieren bastante mantenimiento y que, digamos, lo que hacen es de forma automática regular los caudales de agua, porque tengan en cuenta que en el caso de no tener compuertas automáticas, el caso más sencillo es que haya una compuerta plana, digamos, con una manija de accionamiento y tenga que venir todos los días a la mañana el obrero o una persona, un operario, a movilizar las compuertas. Entonces, estas compuertas automáticas ayudan desde ese punto de vista en donde no se requiere de personal para operarlas. Después con una obra de vertedero también generamos la regulación. Y después tenemos partidores. Vean qué interesante que es esto, donde este partidor tiene acá un punto rotatorio. Entonces, en función a la cantidad, y esta hoja es orientada de acuerdo a esta guía, y en función a la cantidad de caudal que quiera transmitir a este canal o a este canal, bueno, puedo variar, ¿sí? En este sentido a este partidor. Aquí vemos algunos ejemplos de tipo de partidor. Otros que son de este tipo, módulo máscara. Y bueno, después tenemos los descargadores, ¿sí? En donde vean que es interesante, más en la zona, eh, digamos, en las zonas rurales, que vean que es bastante difícil tener el mantenimiento de un canal de tierra y vean que en la zona del descargador puede llegar a generar o producirse fenómenos erosivos muy importantes. Y bueno, acá vemos cómo se va a través de cascadas múltiples, se va disipando la energía a través de este descargador. Bueno, derivadores, si este es el derivador más simple, que vendría a ser una compuerta plana accionada por este tornillo sin fin, ¿sí? Que se mueve en el sentido vertical. Y otra forma es a través de vertederos, ¿sí? Vertederos que van a servir para también para generar una cierta derivación una vez que se supere tal caudal. Obviamente este es un vertedero lateral, el sentido del flujo es este es el canal principal. Una vez que se eleve hasta un determinado nivel, bueno, se vuelca el agua por el vertedero.
Bueno, este sifón autocebante es similar al funcionamiento de un inodoro, ¿sí? Entonces, se supera un cierto nivel, se va el agua a través del sifón. Después es muy importante cuando uno en las obras de toma o en las derivaciones, tener desarenadores o decantadores, ¿sí? Piletas o trampas de arena. A ver si tengo una foto. No. Porque seguramente el caudal del río tiene sedimentos en suspensión o arrastrados por el fondo que son decantados acá en unas grandes piletas para que el agua circule por el canal en forma limpia, ¿sí? Al igual que las arenas, ¿sí? Porque las arenas y las gravas, que puede llegar a arrastrar el agua de un arroyo, puede llegar a ser, puede llegar a erosionar un canal revestido, ¿no? Bueno, aforadores, hay que tener alguna sección de aforo para determinar los caudales. Vean que acá tenemos, este se llama aforador tipo partial y es una sección de control que en función de la altura que se mide en la sección calibrada, se puede determinar con lecturas, ¿sí? De una regla aforada, se puede obtener lecturas de caudal. Bien, esas son algunas de las obras que se pueden encontrar en los canales y que son estructuras fijas. ¿Alguna duda? Bien, ahora vamos a continuar de otra estructura hidráulica que son las alcantarillas. ¿Sí? Y tengan en cuenta que las alcantarillas son muy utilizadas en lo que vendría a ser el drenaje vial, ¿sí? O el drenaje en las obras viales. Entonces acá hay una clasificación, ¿sí? En donde podemos decir que las obras de arte, que vendrían a ser las obras complementarias de una obra vial, pueden ser mayores y menores, siendo las obras de artes menores las que son perpendicular al eje de la vía, ¿sí? Del camino, las alcantarillas, y las que son paralelas o longitudinales a los canales, siendo las obras de arte mayores los puentes y los viaductos, que todas estas obras tienen que tener su correspondiente verificación hidráulica. Entonces, bueno, acá está la definición de obra de arte. A ver. Y acá está la definición de alcantarilla. Es una estructura que tiene como objetivo principal sortear un obstáculo al paso del agua. Vean que acá tenemos un terraplén vial y la alcantarilla lo atraviesa perpendicularmente. En este caso estamos viendo una imagen de una alcantarilla de 3 celdas, ¿sí? Rectangulares, y acá vemos cómo son la embocadura, ¿sí? De la alcantarilla, y podemos decir que esta está dada de aguas abajo, con este sentido del escurrimiento, porque tenemos todo este manto granular con el fin de evitar la erosión a la desembocadura de la alcantarilla. Acá vemos otra imagen donde también tenemos una alcantarilla de 3 celdas construidas, de 3 celdas rectangulares, construidas en hormigón armado, y veamos que arriba tiene cargas, ¿sí? Entonces, es muy importante eh, su diseño, no solamente hidráulico, sino también su diseño estructural. Y también es muy importante tener en cuenta que se pueden sufrir fenómenos de socavación y de deposición o sedimentación que también tiene que estar controlado en las inmediaciones de las alcantarillas o de esta estructura. Respecto a su forma, podemos decir que se la pueden clasificar, perdón, según el funcionamiento hidráulico, funcionando como conducto cerrado, es decir, trabajando a presión, o funcionando como canal abierto,
trabajando como escurrimiento de gravedad. Según la forma, pueden ser de distintos tipos, como ser redondas, ovaladas, abovedadas, cuadradas, rectangulares, y los materiales son los que vemos acá, que van desde el hormigón simple, hormigón armado, y metálico, ¿sí? Metálico corrugado o metálico liso. Ahí vemos una foto de una alcantarilla de metálica corrugada, compuesta por 3 tubos, y vean que acá tenemos las aletas, ¿sí?, planas, y acá con una cierta inclinación. Y vean que tiene una tapada encima, bueno, y acá le está faltando una carpeta de rodamiento, ¿sí? Ahí está calle. Pero bueno, esta es una tipología y siempre tienen que construirse las aletas de encauzamiento de las aguas. Acá vemos una alcantarilla de hormigón, en donde podemos ver que la misma puede ser de elementos estructurales independientes, como ser las pantallas laterales o los tabiques y la losa. ¿Sí? La losa puede ser una losa simple o una losa continua, o también puede ser un pórtico o una estructura del tipo marco. Obviamente, desde el punto de vista estructural, la que mejor comportamiento tiene es la estructura del tipo marco, ¿sí? Acá vemos esta tabla. Esto los traje de un librito que es de Alcantarilla, que es de la Universidad Nacional del Rosario. Esperen que me fijo cuál es. Acá lo tengo. Se llama Proyecto Construcción y Conservación de las Alcantarillas, del ingeniero Guillermo Cornero, que es de la Universidad Nacional del Rosario, del Departamento de Ingeniería Civil. Entonces, vean que acá tenemos una relación de costos y unas longitudes, ¿sí? Las longitudes en el sentido transversal de esta alcantarilla, y vemos que hasta 4 metros puede ser de un solo compartimiento, y después, superado una cierta medida, una cierta longitud, conviene que sean de 2 o de 3 compartimientos, debido a que la obra para tener una alcantarilla de un solo compartimento para una longitud tan prolongada ya es importante, ¿sí? Ahí vemos algunas alcantarillas tipo caño, ¿sí? Son detalles constructivos, donde tenemos las aletas de la embocadura, y acá vemos cómo está el caño. Obviamente, este es el sentido del escurrimiento de las aguas, y vean que inclusive hay una platea, ¿sí?, que está por encima, debido a que se puede llegar a generar procesos erosivos importantes. Y bien, al momento de elegir o seleccionar una tipología de alcantarilla, hay que tener en cuenta factores que sean físicos y estructurales, factores hidráulicos, factores de construcción y mantenimiento, y costo de la obra, como algunos de los tantos factores que se debe tener en cuenta. Vean que acá tenemos enunciado cuáles son los elementos que van a intervenir en la elección de la alcantarilla. Voy a decir algunos, como ser, por ejemplo, la altura disponible de la alcantarilla, es decir, digamos, la conformación del terraplén vial, ¿sí? Podemos hablar también de la carga hidráulica total, porque muchas veces la alcantarilla no tiene que permitir que esté ahogada, porque eso va a implicar inundación aguas abajo o aguas arriba, y después cuestiones vinculadas con la operación y el mantenimiento. Entonces, acá vemos una alcantarilla de elementos premoldeados, y acá vemos un plano tipo, si acá están marcados los planos tipos de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Dirección Provincial de Vialidad, ¿sí? En donde básicamente para alcantarillas viales ya está tabulado eh, las secciones resistentes y las cuantías de armadura. Entonces, al momento de implantar una alcantarilla,
hay que tener en cuenta las distintas alternativas que tiene cuando tenemos un determinado ángulo de inclinación o de sesgamiento de la vía principal con el curso de agua, ¿sí? O con el canal. Entonces, el hecho de tener la alcantarilla normal a la vía de comunicación hace que el comportamiento hidráulico sea forzado, ¿sí? Y que el agua tenga que generar mayor trabajo, generar esta suerte de, digamos, cambio de dirección que puede llegar a ser perjudicial al comportamiento hidráulico. Obviamente lo mejor es tener esta alineación, pero hay que tener en cuenta que la estructura a menor ángulo o más agudo siendo ese ángulo, eh, puede llegar a generarse un problema del tipo de estructural más que nada. Si vean que acá tenemos otras alternativas. Esto no es recomendado generar un quiebre en el interior de la alcantarilla, y porque puede llegar a generarse alguna complicación, alguna obturación en ese lugar. Si tiene un quiebre en la parte superior, tiene que haber una tapa de acceso, ¿sí? Una cámara de acceso, y vean que en algunos casos, en ríos que son del tipo meandriforme o de cauce divagante, ahí sí conviene linealizar, alinear la alcantarilla para evitar todo este ida y vuelta. Después es muy importante el tema del terraplén, digamos, porque la alcantarilla no puede tener deformaciones que impliquen de que se genere un punto bajo en el interior de la misma. Al igual que hay que tener en cuenta las posibles ocasiones que pueden llegar a haber en el interior, y muchas veces esto tiene que determinarse, ¿sí? Y ver desde la instancia de proyecto. Entonces, bueno, acá volvemos a ver una alcantarilla de elementos premoldeados, y acá vemos eh, una orientación de los tiempos de recurrencia adoptados para alcantarillas. Esto quizás eh, lo cambie para la próxima. Esto lo extraje del libro de eh, Estudio de Carreteras de el ingeniero Carciente de Venezuela, y ya está un poco anticuado. A ver, me aguardan un segundito, por favor. Ahí volví. Justo me llamaron por teléfono. Entonces, vean que toda obra en la ingeniería parte del estudio de la topografía, ¿sí? Entonces vean que hay que tener en cuenta, bueno, dónde va a estar emplazada la alcantarilla. La alcantarilla tiene que estar en los puntos más bajos, de tal manera de que sea un punto de desembocadura de una cierta cuenca. Y bueno, ¿cómo se hace el estudio? Digamos, vamos directamente al estudio hidráulico. Y acá es donde podemos decir de que una alcantarilla, ¿sí?, puede funcionar o como un canal, o puede funcionar a presión, ¿sí?, como una tubería, de acuerdo a los niveles de las aguas y de acuerdo a el flujo de agua que atraviesa la misma. Entonces, como una alcantarilla puede presentar un escurrimiento mixto, más allá de el predimensionado que se puede llegar a hacer por la fórmula de Chesi-Manning para un anteproyecto, hay que tener en cuenta que en función de la longitud de la misma, hay que prever otras consideraciones, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que el análisis hidráulico teórico del interior del escurrimiento en el interior de la alcantarilla es bastante complejo, y que
en función de distintos ensayos de laboratorio, en función de distintas experiencias, se pudo determinar que una alcantarilla presenta dos flujos distintos. Uno es con el control a la entrada y el otro es con el control a la salida. ¿Y cómo podemos simplificar esto? Podemos decir lo siguiente. Si nosotros tenemos una botella, ¿sí?, que le cortamos la base, este es el pico de la botella, le cortamos la base y la llenamos de agua, ¿sí? O le colocamos agua. El agua sale por acá y vean que acá tenemos el control donde va a estar dado, en el pico de la botella. ¿Y eso es en dónde? En la salida. ¿Se entiende el concepto? En cambio, si damos vuelta a esta botella sin base y la hacemos entrar agua por acá y salir por acá, ¿dónde va a estar el control? El control va a estar a la entrada. Entonces, estas son las dos formas en que trabaja una alcantarilla, ¿sí? Con el control a la entrada o con el control a la salida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo dimensiona de una forma y de la otra y se adopta la más desfavorable. Entonces, con el control de la entrada, acá ahí está la explicación de cómo tendría que ser. ¿Sí? Vean que acá vamos a tener un cierto tirante de agua, en donde todavía no, los tirantes en la salida no son tan grandes, y el control de la salida es al revés, ¿sí? Vean que acá tenemos poco tirante de agua y a la salida ya empieza a inundar el lugar, ¿sí? Entonces, como bien les decía, para el cálculo de alcantarilla se lo dimensiona como control a la entrada, luego con control a la salida, y se elige el mayor nivel entre ambos, o las mayores dimensiones de la alcantarilla. Bien, acá está la explicación hidráulica, ¿sí?, aplicando el teorema de Bernoulli, para poder determinar las distintas cargas que van a ser eh, las cargas o pérdidas que puede llegar a tener en la embocadura, en la desembocadura y a lo largo del conducto. Bueno, esto es un poco, se lo dejo para que lo miren, esto es un poco la demostración hidráulica de cómo se determina, y para ello, ¿sí?, va a ser muy importante el tema de la forma en la entrada, porque vamos a tener una pérdida por embocadura que va a ser de importancia, ¿sí?, que si según la forma en que tenga la misma, va a variar mucho el coeficiente de embocadura y desembocadura. Y acá vemos algunas prescripciones que va a estar dado según el tipo de embocadura que tenga la alcantarilla. Entonces, en resumen, hay distintas metodologías para poder determinar el cálculo hidráulico o el diseño hidráulico de una alcantarilla, y ellas son: la primera, que es la más elemental y es la que se suele utilizar para anteproyectos, que es directamente la aplicación de la fórmula de Chess-Manning para canales abiertos, y en donde se determina que el escurrimiento va a actuar a gravedad en toda su extensión. La otra es mediante el uso de nomogramas. Estos nomogramas tienen en cuenta el flujo con control a la entrada y a la salida, y hay un procedimiento que se te voy a detallar a continuación para poder utilizarlos. Y por último, hay una metodología que es mediante un software computacional que se denomina HI8, que es de descarga y de uso libre, y que también genera resultados que son muy buenos. Entonces, mediante el uso del nomograma hay que tener en cuenta algunos parámetros, como ser el diámetro o la sección transversal de la alcantarilla, la longitud total de la misma, la pendiente, la altura de agua a la entrada y a la salida máxima permitida,
el caudal de diseño, obviamente, y bueno, seguramente la tipología de embocadura para poder determinar las pérdidas por embocadura. Y bueno, acá está todo el procedimiento que eh, obviamente primero se calcula por tanteos empleando los nomogramas, utilizando el nomograma de control a la entrada, luego el nomograma de control a la salida, y acá está la planilla que debiera de ser usada para poder determinar mediante el uso de nomogramas, que son los que están acá, nomogramas para control a la entrada, nomogramas para control a la salida. Con estos nomogramas y esta planilla de cálculo, que se la vamos a mandar, ustedes debieran de determinar el diámetro de alcantarilla y mediante el uso de nomogramas. Obviamente tienen que determinar esta la altura crítica en un conducto circular y bueno, esto pueden utilizar otro software o las tablas propias que le vamos a dar. Después lo más interesante de esto es el uso de un software computacional, el HI8 para el cálculo de alcantarillas, que es programa de análisis de Culver, es alcantarilla en inglés, y de acá lo pueden sacar de la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos. Acá está el link de descarga del mismo. Y ahí les voy a explicar brevemente cómo es el funcionamiento del mismo. Entonces, vean que acá lo primero que hay que hacer es cargar los datos de entrada de la alcantarilla. Y vean que tenemos datos de la descarga, datos que tienen que ver con la topografía, algunos datos que tienen que ver con el camino, datos de la sección transversal de la alcantarilla y demás. Entonces, primero, en estos que son datos de la descarga, obviamente la descarga tiene que ver con los caudales de crecida. Y vean que hay un manual, que, bueno, acá este es un extracto del manual en donde define, hay que tener en cuenta un caudal mínimo, un caudal de diseño, un caudal máximo de verificación. Estos parámetros hay que completarlos porque si no después el software no corre. Y el caudal mínimo puede ser 0, tranquilamente no hay ningún problema, pero vean que sí se utiliza para un caudal de diseño y otro para verificación, que es lo que habitualmente utilizamos nosotros para dimensionar las estructuras hidráulicas. Después, el Site Water Data corresponde a las condiciones, digamos, del canal, ¿sí? En donde tenemos el tipo de la sección del canal a la salida, ¿sí? A la salida, ya sea trapecial, con sus parámetros hidráulicos, y sus cotas, ¿sí? Sus cotas y longitudes. Sí, ahí tenemos la sección transversal y acá tenemos la curva de descarga de ese canal de salida. Después tenemos datos de la vía de comunicación o del camino. Entonces acá se puede ver de este estrato que está en el manual de uso del HI8, que hay que tener en cuenta, bueno, el ancho de la vía de comunicación y algunas cotas que tienen que ver con los taludes transversales de la misma, ¿sí? Después, Culver Data es los datos de la alcantarilla, ¿sí? Y vean que hay distintas secciones que ya están establecidas en el software. Y en este caso tenemos una forma rectangular, material de hormigón, algunas secciones. Obviamente el canal, perdón, el programa verifica para una sección dada. Entonces, no es que va a diseñar
bueno, cuánto tiene que ser la alcantarilla para soportar ciertos caudales, sino que de antemano hay que colocarles como datos de entrada las secciones de la alcantarilla que queremos calcular, ¿sí? Entonces uno puede utilizar los parámetros que utilizó mediante la fórmula de Chess-Manning para poder predimensionar la alcantarilla, y después se puede optimizar haciendo distintas corridas, aumentando o disminuyendo, mejor dicho, las dimensiones de la alcantarilla y ver cuál es su comportamiento real para un caudal de crecida dado. Ahí vemos, digamos que la alcantarilla puede tener un alineamiento o puede tener un alineamiento partido o quebrado en el interior de la misma. Y después el tipo de entrada, ¿sí? Importante el tipo de entrada, que es el inlet configuration, que vean que tienen, por ejemplo, el alero o muchas veces una pared frontal, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles son los que tiene el programa para poder utilizarlo. Por último, datos del sitio, ¿sí? Pendiente de la alcantarilla, longitud progresiva, cotas y demás. Y con ello hace el análisis, ¿sí? El análisis que utiliza el software es con control a la entrada, con control a la salida, realiza distintos tipos de flujo y calcula los más desfavorables y da los resultados, que son estos que están acá, en donde se puede apreciar cuál es la altura crítica, cuál es la altura del pelo de agua, ¿sí? La línea de energías de del agua, y acá en verde hay una altura óptima que lo determina el software, ¿sí? Tienen resultados de este tipo, en donde se puede ver cómo es la ley de descarga de las aguas, y con ello se puede obtener un diseño más fino de una alcantarilla. A su vez, el software es bastante interesante porque a la salida tiene algunas estructuras de disipación. Entonces, estas estructuras de disipación ya las tiene tabuladas, como ser, por ejemplo... Sí, hola. ¿Alguna consulta? Bueno, les decía que tiene algunas estructuras de disipación que sirve para poder ya colocarla como si fuese un bloque, y también determinar cómo es el comportamiento, ¿sí?, de esa estructura de disipación. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, este salto, ¿sí?, esta estructura de salto hidráulico, que va a tener una determinada altura, va a tener una determinada longitud, se va a producir un resalto hidráulico en la misma. Y bueno, lo bueno de este programa, inclusive tiene dados de disipadores, ¿sí? Estos vendrían a corresponderse, por ejemplo, a las estructuras de disipación que están dados por el Bureau Reclamation, que según la cantidad de dados y todo eso, hicieron muchos ensayos de laboratorio para determinar fórmulas empíricas de funcionamiento de estructuras de disipación. Entonces, a ver un segundo. Bien. Esperen que ahora también le voy a pasar el link de la asistencia, saben que me estaba olvidando. Pero bueno, la estructura de disipación a la salida de la alcantarilla también puede ser calculada, y acá se puede apreciar a dónde se lo coloca, ¿sí? Entonces,
A ver, un segundito. No. Ahí está. Entonces vean que simplemente con la altura de la caída, una pendiente de la salida y algunos parámetros que ya lo calcula de acuerdo al tipo de estructura de disipación, ¿sí? Determina todos estos parámetros y ya les da también un prediseño de esa estructura de disipación. Y es bastante interesante el uso del software H8 para el cálculo de alcantarillas. Así que, a ver, un segundito.